Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener entonces nuestra clase número 13. Les pido por favor que si alguno pues quiere hablar en sus grupos pues de que ya empezó la clase, para que lo hagan. Hoy vamos a trabajar entonces una parte temática del taller número 4 que nos corresponde en estas 2 semanas. Y como siempre vamos a empezar entonces con nuestra frase del día de hoy. Denme un segundito, yo busco otra cosa que me hace aquí falta para la clase de hoy, que es el taller. Listo. Bueno, entonces, tenemos acá nuestra frase. Entonces ya tienen pues los micrófonos habilitados para que ahorita cuando hablemos de la frase y les dé entonces la oportunidad de que hablemos de ella, entonces por favor lo hagan. Ok, bueno, entonces nuestra frase del día de hoy dice: nosotros los humanos, aunque problemáticos y belicosos, también somos soñadores, pensadores y exploradores que habitamos en un planeta terriblemente hermoso, que anhelamos lo sublime y que somos capaces de alcanzar logros maravillosos. Nosotros los humanos, aunque problemáticos y belicosos, belicosos significa llorones, para quien no lo sabía, también somos soñadores, pensadores y exploradores que habitamos en un planeta terriblemente hermoso, que anhelamos lo sublime y que somos capaces de alcanzar logros maravillosos. Entonces, les doy la oportunidad entonces para que levanten por favor la mano, quien quiera hablarnos acerca de la frase. A ver, ¿quién se atreve? Que no sean los mismos de siempre, que siempre hablan los mismos. A ver, ¿quién nos va a hablar el día de hoy? Vamos a ver quién hay por ahí con mano levantada. Ok. Un segundito mientras se carga. Isabel la puerta. Isa, arranca. Pues que aunque nosotros tengamos nuestros defectos, también tenemos nuestras cosas buenas. Ok, Isa, muchas gracias por tu participación. Harold. Porque a pesar de que nosotros cometamos errores y todas esas cosas y le causamos problemas al planeta, somos soñadores y tenemos la capacidad de seguir soñando para descubrir nuevas cosas y seguir adelante. Ok, Harold, muchas gracias. Y Valentina Sánchez. Valentina, tú estás conectada sin tu cuenta institucional. Cuéntanos por qué todavía no te registras con tu cuenta institucional. Valentina, que tienes la mano levantada. Valentina Sánchez. Listo. Pues que a mí que no está diciendo es que tenemos que encontrar falla o se recesiona, algo así. ¿Cómo? No me deja con la cuenta institucional. No la deja. No. Usted ya cambió la contraseña. Sí, profe, también. Yo siempre, yo metí, yo cambié de contraseña y nada. Bueno, entonces ahorita que terminemos clase, porque es que ya es la tercera vez que estás entrando sin cuenta institucional y pues a todo el mundo le he llamado la atención y lo he retirado de clase. Entonces, para que por favor, pues, no sé, o sea, ya lo hagas, pues, es decir, ya llevamos al menos casi un mes trabajando con cuenta institucional y usted todavía no ha podido resolver entonces ese inconveniente. Como tienes un poquito como complicada la red porque se escucha muy entrecortado, te pido porfa entonces que lo que nos ibas a decir, por favor lo hagas en el chat.
Ok. por favor. Listo, porque se escucha bastante entrecortada. Julieta, mira. Profe, hola. ¿Cómo va? Bien, profe, perdón por entrar tarde, solo que el Teams no me daba, no me dejaba entrar. Y Tranquilo. en equipos no me aparecen los grupos, o sea, no me aparece lengua castellana, ninguna materia. No apareces que estás en octavo 1. Pues sí, pero yo me meto a equipos y al lado me parece como algo ahí y donde aparecían las materias no aparece. Te deben aparecer los canales porque tú estás ahí agregada. Por eso, yo no sé, antes a mí me parecía. ¿Y no te aparecen algo como canales ocultos? No sé. Porque si te aparecen los canales ocultos, porque es que no puedes estar, o sea, cuando uno está en un equipo, está en todos los canales del equipo. Entonces sería bueno como que revisaras. Cuéntanos, ¿ibas a participar de la frase? No creo que ¿No? no estaba, pues apenas de acá de entrar. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más que nos quiera hablar de la frase, por favor? Cuando sean ese tipo de cosas, les pido porfa que, aunque sea lo escriban pues por el chat, porque pues sí interrumpen como la dinámica de la clase, para que lo tengan por favor presente. Bueno, entonces, pues lo que básicamente nos están hablando de la frase es que nosotros tenemos muchas capacidades, soñamos mucho, pensamos mucho, y aunque lo que decía Harold, aunque generamos muchos problemas para el medio ambiente de alguna manera u otra, también seríamos capaces de rescatar todo lo que tiene que ver entonces con el medio ambiente, solamente es como tener ideas y lograr proponérnoslo. Bueno, vamos a hablar entonces de Caroline Porco, quien es la persona que habla de esta frase. Y denme un segundo, yo les muestro una foto de ella para que sepan quién es. En la frase decía entonces que ella era una científica planetaria. ¿Ok? Entonces acá, denme un segundito que Valentina nos comenta entonces en el chat, nos dice, profe, que como nosotros somos unos exploradores, somos capaces de lograr más cosas sobre nuestro planeta, soñamos de encontrar más cosas y pensar que lo vamos a lograr. Sí, es correcto. Muy bueno tu aporte. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de Caroline. Entonces, Caroline, ella tiene una historia bastante peculiar. Ella es física y a la vez es astrónoma. Ella nació en Estados Unidos en el año 1953, hija de padres italianos, se graduó entonces de física y astronomía, como se los dije anteriormente, y tiene un interés bastante particular desde la adolescencia por todo lo que tiene que ver con el universo. Y las reflexiones que ella realizó entonces fueron básicamente acerca de los planetas y las galaxias. Dice entonces que ella fue una de las solo 7 mujeres en un equipo de 178 científicos que analizan los datos de la misión Voyager 2 que se realizaba por Urano y Neptuno. Y en 1990 fue nombrada responsable del equipo de imagen para la misión Cassini-Huygens a Saturno, desbancando pues a muchos aspirantes con experiencia. Y ella entonces desarrolló un sistema de cámaras muy complejo, el cual se envió al espacio con lentes capaces de hacer fotos en blanco y negro, con color, con luz infrarroja y ultravioleta, para poder obtener entonces unos nuevos datos. Ella entonces, bueno, además de eso, ella fue productora cinematográfica, fue asesora de una película que se llama Contacto, en la cual interpreta, pues está basada en una científica que estudia agujeros negros y un montón de cosas, aunque pues no es tan buena como Interstellar. Caroline es una persona muy carismática, con un don para transmitir su disfrute por la astronomía a las personas a pie, o sea, pues es una divulgadora científica. Ella fue entonces, bueno, hay un asteroide que tiene el nombre de ella,
y recibió entonces el premio Leonard Nixon y el Isaac Asimov Award. Bueno, adicionalmente entonces, bueno, aquí les muestro, ella recientemente, hace 2 días cumplió años, y a ella se le conoce como casi como la experta en los anillos planetarios en Saturno, ¿sí? Y por acá hay una página, ella es entonces Caroline Porco, dice Vigilando Saturno. Decía que ella tenía al menos unos 13 años cuando empezó a experimentar como esa necesidad por conocer más del universo. Pues vivía en el Bronx de Nueva York y como dice, entonces lidera un equipo de imágenes en la misión Cassini, que fue pues el que básicamente ha hecho mucho de su vida, pues es una mujer bastante reconocida en el ámbito pues del universo, de trabajar entonces por todo lo que tenía que ver con Saturno. Es una gran comprometida como con esa parte. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, nunca olvidaré cuando me di cuenta de que existía esta conexión. Fue tremendo saber algo que nadie más en el planeta sabía. Y eso lo dijo con relación a Galileo. Recuerden que Galileo fue el primer científico, aunque en su época pues no se consideraba científico, en que construyó telescopios y que fue casi quedando todas las puntadas para que todos nosotros pudiésemos conocer entonces el universo. Entonces, pues es muy particular su historia porque pues toda la vida quiso estudiar el universo y pues ahora lidera la misión Cassini, que es la que da todo el pie pues para trabajar en la parte de Saturno y conocer toda la misión a Saturno. Bueno, este es un poquito entonces el trabajo que hizo Caroline. Sara Valencia tenía la mano levantada, no sé qué nos iba a comentar. Profe, sino que es que me había demorado, pues no me daba por levantar la mano, por eso me había demorado, ¿no? Pues iba a dar un aporte ahí. Cuéntanos. Profe, que a veces siento que los humanos nos quejamos por muchas cosas y al final hacemos hasta mejores cosas por las que nos estábamos quejando. Pero también al ponernos a pensar, si no nos quejamos, pues tampoco vamos a lograr nada, porque al uno quejarse está buscando problemas y a la vez estar resolviendo soluciones pues sin saber que lo estaba haciendo. Entonces, cuestionarse es algo, para mí es algo de lo mejor que uno puede hacer al cuestionarse, porque al cuestionarse uno está respondiendo preguntas que ni se estaba haciendo y ya, profe, entonces sentía que eso es muy bonito de los científicos porque ellos a veces se cuestionan mucho y de razón son tan tesos y ajá. Ok, listo, Sara, muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos entonces a trabajar la parte teórica de nuestro taller. Acá les estoy compartiendo entonces el taller. Miren, ya les actualicé entonces en el Classroom, ya actualicé entonces la entrega quedó para el 15 de abril, o sea, para de hoy en 8 días. Así que vamos a aprovechar bastante estos 3 días de clase que vamos a tener. Y pues la actividad de inicio es básicamente la relación entre la homeostasis y el funcionamiento entonces del sistema excretor. Entonces voy a pasarles un videito para que primero abordemos esa parte pues de la homeostasis, para que de alguna manera u otra pues nos quede como un poquito más claro eso a qué se refiere y por qué hablamos de homeostasis y también hablamos del sistema excretor. Entonces, dime un segundito. Acá. Ok. Hola, bienvenidos a este resumen de la clase de biología sobre homeostasis y sistema renal. Yo lo adelanto. En esta
El ser humano, al igual que el resto de los animales, se adapta de manera que puede sobrevivir en distintas condiciones. Independientemente de la temperatura externa, por ejemplo, mantenemos una temperatura interna constante, relativamente constante. Y lo mismo ocurre con el resto de variables internas de nuestro organismo. De acuerdo a eso, es importante que conozcamos un concepto que es el de homeostasis, que se refiere a la capacidad del organismo de mantener las condiciones del medio interno constantes dentro de ciertos intervalos que permitan la estabilidad. Es decir, la homeostasis es un concepto que tiene que ver con el equilibrio interno del organismo. Y dentro de este equilibrio, que involucra muchas variables, una de las que tiene una gran importancia es la regulación de los líquidos corporales. Dentro de ellos hay dos procesos que juegan un papel importante. El primero que vamos a ver es la osmorregulación, que consiste en la regulación activa de la presión osmótica de los líquidos corporales en relación con el concepto de osmosis, que produce el desplazamiento del agua desde el medio, las disoluciones hipotónicas hacia las hipertónicas, de manera que las concentraciones tiendan al equilibrio. Por otra parte, tenemos el concepto de excreción, que involucra la eliminación de los desechos metabólicos, de los desechos producidos como consecuencia de la actividad celular, y también de algunos alimentos que se ingieren, incluyendo también la eliminación del exceso de agua. Dentro del proceso de excreción, que es el que vamos a ver hoy con un poquito más de detalle, participan distintos órganos: la piel, mediante la eliminación del sudor; el sistema respiratorio, los pulmones particularmente, por medio de la eliminación de los gases respiratorios, como el dióxido de carbono; el hígado, que entre otras sustancias elimina los pigmentos biliares; y fundamentalmente los riñones. Y es en el sistema renal en el que nos vamos a centrar un poquito más. Aquí vemos los principales componentes del sistema renal. Como ven, son las mismas estructuras y órganos tanto en mujeres como en hombres. Tenemos los riñones, donde se produce la formación de la orina; los uréteres, que conducen la orina formada hacia la vejiga, es el órgano donde ésta se almacena; y por último la uretra, que permite la salida de la orina hacia el exterior. Nos centramos en el riñón. Como decíamos, es el órgano donde se produce la orina. Podemos ver que está compuesto por dos zonas distinguibles a simple vista cuando realizamos una disección del riñón, que son la corteza renal y la médula renal. Además, podemos identificar la pelvis, que es la zona del riñón donde se produce la entrada y salida de los vasos sanguíneos, y también la salida de la orina a través de los uréteres. Los riñones están formados por una gran cantidad de nefrones o nefronas, que constituyen la unidad básica anatómica y fisiológicamente del riñón, ya que es en esta pequeña estructura donde se produce realmente la formación de la orina. Como ven, cada nefrón o nefrona está formada por un componente vascular, que consta de los vasos sanguíneos por donde llega la sangre, donde se ocurre la filtración, y un componente tubular, compuesto por las distintas fracciones por donde va pasando la orina en formación. Dentro del proceso de formación de la orina se distinguen tres etapas. La primera es la filtración glomerular, donde la sangre que entra al glomérulo de la nefrona es filtrada, de manera que todas las sustancias que por tamaño pueden salir de los capilares pasan al líquido en formación, a la orina en formación. A continuación, en la etapa de reabsorción tubular, hay algunas sustancias que fueron filtradas, son aún útiles para el organismo y por lo tanto son recuperadas hacia la sangre, como ocurre por ejemplo con la glucosa y otros nutrientes. Y por último, hay una etapa de secreción, donde ciertas sustancias que no se habían filtrado anteriormente son transportadas desde la sangre hacia la orina para ser también eliminadas. Por lo tanto, lo que se excreta está constituido por las sustancias que se filtran, menos las que se reabsorben, que son recuperadas, más las que finalmente se secretan. Aquí vemos los principales componentes de la orina, que como saben es un líquido de color variable, pero más bien amarillento, que también tiene un pH variable dependiendo de la ingesta de alimentos y otras circunstancias del organismo. Está compuesta tanto por sustancias inorgánicas como orgánicas. Dentro de las inorgánicas, como ven, destaca por su concentración el cloruro de sodio, la sal, y dentro de los componentes orgánicos, la urea, que tenemos muchas otras sales y otros compuestos nitrogenados también. Finalmente, ¿cómo se regula el flujo de orina? En la regulación del flujo de orina participan
varias hormonas. Entre ellas, las principales son la angiotensina, la aldosterona y la hormona antidiurética o vasopresina. Vemos aquí este esquema donde se expone lo que ocurre cuando una persona ingiere poco líquido. Como consecuencia de ello, disminuye el volumen sanguíneo y aumenta entonces la presión osmótica. Eso produce un descenso de la presión arterial, seguimos en el esquema hacia abajo, lo cual activa la secreción de renina que produce la formación de angiotensina 2 y como consecuencia de ello se produce vasoconstricción y estimulación de la aldosterona, que actúa produciendo la reabsorción de sodio y aumentando entonces la presión arterial para recuperar los valores normales. Por otra parte, como respuesta también a la disminución del volumen sanguíneo, el hipotálamo produce la hormona antidiurética, que es liberada por la neurohipófisis, y esta actúa facilitando o estimulando la reabsorción de agua, de manera que aumenta también el volumen sanguíneo y disminuye la presión osmótica. Para que lo entendamos un poco mejor, veamos qué características tendrá la orina en distintas situaciones, debido sobre todo a la acción de la hormona antidiurética. Por ejemplo, cuando una persona sufre una sudoración excesiva, pierde una gran cantidad de agua, el organismo, para evitar la deshidratación, va a facilitar la reabsorción de agua, de manera que eliminemos menos agua por medio de la orina. Se producirá una orina escasa y muy concentrada, ¿verdad? Si por el contrario tenemos un consumo de agua elevado, para mantener estables la cantidades de líquidos en el organismo, eliminaremos por el contrario una gran cantidad de orina que será más diluida. Si una persona sufre una hemorragia, lo que supone también una pérdida de líquidos desde el organismo. Igual que en el primer caso, se producirá una menor cantidad de orina y esta será más concentrada. Y por último, cuando consumimos bebidas alcohólicas, se inhibe la producción de hormona antidiurética, de manera que se produce mayor cantidad de orina y esta es nuevamente más diluida. Con eso se consigue eliminar más rápidamente el alcohol de nuestro organismo. Hemos visto entonces, en este resumen de la clase, el concepto de homeostasis, que recuerden que tiene que ver con la capacidad del organismo de mantener su medio interno constante dentro de ciertos intervalos. Dentro de ello destaca el papel del sistema renal, que mediante la formación de la orina elimina sustancias del organismo, los desechos metabólicos, y también mantiene las cantidades y concentraciones de los líquidos del organismo relativamente constantes. Eso. Bueno, entonces en este video que les presento, pues lo que básicamente nos hablan es de por qué la homeostasis está relacionada entonces con la producción de orina. Pues básicamente lo que nos dicen al principio es de que la homeostasis es la regulación del equilibrio interno. Entonces, ¿qué cosas se pueden o se deben de equilibrar? Por ejemplo, la temperatura, el pH, el frío, el calor. Ante todos esos tipos de estímulos, nuestro cuerpo reacciona de alguna manera y hace algo. Entonces, empezamos con un proceso de sudoración o vamos frecuentemente entonces a hacer micción, o sea, vamos a orinar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Vamos a ver entonces otro videito donde nos hablan entonces acerca ya como del funcionamiento pues como tal del riñón y vamos a ver de pronto algunas otras particularidades que no nos mencionaron antes. Tus riñones. Los riñones son un sofisticado sistema de eliminación de residuos. Trabajan 24 horas al día los 365 días del año. Y eso no es todo. También limpian la sangre. Cada hora la sangre del cuerpo circula a través de los riñones aproximadamente unas 12 veces. Cada día, los riñones procesan unos 200 litros de sangre. Alrededor de 1 o 2 litros de desechos salen del cuerpo en forma de orina. Gran parte de estos residuos son producidos por el procesamiento de los alimentos que el cuerpo consume. Los riñones son pequeñas maravillas biológicas con un diseño fascinante. Cuando están sanos, actúan como un filtro para eliminar desechos y el sobrante de líquidos. Trabajan tanto y sin descanso que si no se cuidan pueden enfermarse. Entre las enfermedades del riñón, la más común y más grave es la insuficiencia renal.
La insuficiencia renal se ha convertido en el tercer padecimiento que mayores enfermedades genera en nuestro país, por el incremento de enfermedades como la diabetes, obesidad e hipertensión. Los datos indican que la preobesidad, la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, la mala alimentación y el exceso de sal son los principales factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en México, 9 millones de personas padecen daño renal, de las que 150,000 están en etapa avanzada y solo pueden salvar su vida con un trasplante de riñón. Aunque se puede vivir con un solo riñón, si ambos riñones dejan de funcionar como sucede con la enfermedad renal terminal, la vida corre peligro. Sin embargo, la insuficiencia renal no es el único mal que puede afectar a los riñones. Otro padecimiento común son los cálculos renales o piedras en el riñón. Se trata de partes de materiales similares al cristal que se forman dentro de los riñones. Existen algunas señales que alertan sobre la posible presencia de cálculos. Si se presenta dolor extremo y constante en la espalda o en el costado, sangre en la orina turbia o con mal olor, vómito, o sensación de ardor al orinar, hay que acudir al médico para recibir atención. Otra enfermedad renal común es el cáncer de riñón y sus principales tipos son carcinoma de células renales y carcinoma de la pelvis renal. Para prevenir o retardar los padecimientos del riñón, se recomienda mantener controlada el azúcar en la sangre, mantener ideal la presión sanguínea, tener un consumo moderado de proteínas, realizarse revisiones médicas regulares, tomar agua, llevar una alimentación equilibrada y mantener un peso sano. Ahora ya sabes más sobre tus riñones. Conoce más sobre muchos otros temas de salud. Bueno, y por acá tengo otro. Los riñones, ayúdalos a ayudarte. ¡Ya no más! Hola, sí, la verdad es que estás soñando, ni te espantes, pero mejor pon atención, porque lo que te vamos a decir es importante. Somos tus riñones y venimos en una protesta pacífica, pero firme, porque ya no podemos más. Sí, porque desde hace rato no estás haciendo lo que te han recomendado para cuidar tu diabetes. Sigues comiendo mal, no te mueves del sillón, no dejas de fumar, ¿y sabes qué? Ya varias partes de tu cuerpo, incluyendo nosotros, tus riñones, lo estamos resintiendo. Nosotros hacemos una función muy importante. ¿Qué digo importante? Es vital para que puedas vivir, porque limpiamos la sangre de todas las cosas tóxicas que entran a ella, a través de lo que comes y lo que bebes. Somos como la coladera que usas en la cocina para la pasta. Filtramos todo lo que comes, conservando lo bueno, como las proteínas de los alimentos, para que las aproveches, y dejando pasar lo que no sirve para que salga de tu cuerpo a través de la orina. ¿Cómo ves? Es una labor importante, ¿no? Pero por eso necesitamos que nos eches la mano para hacerla. Y la manera de hacer eso es cuidándonos. Sí, y perdón, pero tú ahorita no lo estás haciendo. Porque cuando tienes el azúcar alta en la sangre, haces que nosotros, los riñones, trabajemos de más y eso nos va destruyendo. O sea, a la coladera de la que hablábamos, se le empiezan a hacer agujeros más grandes. Y entonces ya no solo se pasa lo malo, ya dejamos pasar todo, incluyendo las proteínas que tu cuerpo necesita, que se van directo a tu orina. Y en lugar de que las aproveches, se van literalmente por el caño. Al principio solo pierdes pocas proteínas, porque los hoyos de la coladera apenas se van agrandando. Tú ahorita estás en esa etapa, a lo mejor ya empezaste a notar que te duele cuando vas al baño, orinas muy poquito, tu orina está muy espesa o sale roja. Esto pasa porque tu orina ya tiene más proteína de la que debe de tener, o porque ya podemos estar afectados por alguna infección, cosa que también pasa cuando no nos cuidas bien. Este es el momento de ir al médico y platicarle de lo que te está pasando, porque ahorita, si corriges el camino y haces lo que te dicen, podemos salvarnos y vamos a estar bien, y por lo tanto, tú también. Pero si sigues como vas y no cambias tus hábitos, lo que va a pasar es que cada vez los agujeros en la coladera, o sea, nosotros, tus riñones, serán más grandes. Perderás mucha más de la proteína que necesitas y que se irá por tu orina. Y tus riñones vamos a tronar por el exceso de trabajo. Y entonces sí va a llegar algo muy feo, que se llama falla renal crónica. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.
Las toxinas andan sueltas por la sangre y tu vida está en peligro. Y lo que te puede pasar no es nada agradable. Pregúntale a tu médico. Sí, a tu médico. ¿Hace cuánto que no vas a verlo? ¿Te acuerdas de cuando te diagnosticaron la diabetes? Por un rato te aplicaste en tu tratamiento. Te íbamos muy bien. Pero te confiaste porque las siguientes pruebas salieron muy bien. Y ya te valió cuidar. Empezaste a comer mal de nuevo, a engordar y a dejar la actividad física. Le entraste al cigarrito y en la clínica no te has parado desde hace meses. Ya volvió a subir tu azúcar y también tu presión arterial porque andas pasadita de peso, lo cual también perjudica a los riñones. Por eso, ya no más, ya no más. Los riñones andamos muy sobretrabajados. Necesitamos que nos ayudes a ayudarte. ¿Qué cómo le haces? Pues después de volver a la clínica, tienes que empezar a controlar tu azúcar y tu presión arterial. Buena alimentación, tomar mucha agua, hacer actividad física regular, tomar poca sal en la comida, no fumes y deja de beber alcohol. Además, si ya tus riñones estamos muy tocados, puede ser que te manden algún medicamento. Tómatelo puntualmente y como te indiquen. Por favor, haznos caso. Tus riñones decimos, ya no más, ya no más. En serio, tu vida depende de que nos cuides. Nos encanta trabajar para ayudarte a estar bien, pero ayúdanos tantito también tú. ¡Ya no más! ¡Ya no más! Ándale, si ya ibas muy bien, vuelve a cuidar tu azúcar, tu presión y tus riñones. Date una oportunidad y gánala la diabetes. Bueno, los riñones gritan ya no más. Y ese es un mensaje entonces de prevención para cada uno de nosotros. El video está básicamente o habla acerca de la diabetes y es que el problema de las personas que son diabéticas, es decir, personas que tienen dificultades con la cantidad de glucosa en sangre, pues es que tienen muchos tipos de fallos y de tipo renal, o sea, tienen muchas enfermedades en los riñones precisamente porque como tienen una gran cantidad de azúcar, ellos ahorita nos decían que unas coladeras o pues unos filtros o colador, como le quieran decir, se hacen, los tamaños de ese filtro se hacen mucho más grandes y ellos entonces permiten el paso de muchísimos tipos de sustancias diferentes o incluso que el cuerpo necesita. Esa es entonces como básicamente la razón de por qué acabamos de presenciar una protesta de riñones, para que lo tengamos pues muy presente. Dentro entonces del desarrollo del taller como tal, entonces quiero mostrarles que pues en parte acabamos de ver la respuesta o acabamos de ver muchas de las cosas pues que se mencionan acá, entonces yo creo que ya con el primer video logran contestar acerca de definir qué es la homeostasis y por qué es importante. En uno de los videos entonces nos mostraban los componentes entonces del aparato pues o del sistema excretor. Por acá entonces nos hablaban también acerca de todas estas variables y de las cosas que básicamente nosotros producimos con respecto entonces al sistema excretor. También entonces vimos una imagen donde podíamos resolver entonces esta pregunta y me voy a saltar esta quinta para hablar un poquito acerca de estas preguntas entonces de profundización. Esta de los seres vivos la vamos a trabajar el próximo martes porque aquí también está relacionada con otra. Y quiero entonces que abordemos una parte pues que se mencionó en uno de los videos y que es básicamente como de la orina. O sea, la verdad es que nuestra salud nosotros podemos identificar muchísimas falencias o carencias que nosotros tenemos a nivel del cuerpo cuando miramos la coloración de la orina. Entonces, en uno de los videos nos hablaban de que mientras la orina sea más oscura es porque usted se está deshidratando. Mientras la orina sea mucho más clara, quiere decir que ha consumido una muy buena cantidad de líquido. Entonces, voy a compartirles
o vamos a hablar acerca de esa composición de la orina o de cómo es que se forma entonces la orina. Me parece que es bastante importante que miren pues el proceso como tal, pues más bien como a nivel interno, para que puedan mirar por qué de verdad es tan importante entonces conocer los componentes de la orina. Entonces, denme un segundito acá. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona. Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa, y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Ok. Y acá tenemos entonces qué son esos análisis químicos que nos hacen cuando nos hacen prueba de orina, cuando vamos entonces al médico y el médico dice, bueno, vamos usted necesitamos hacerle un examen de orina. Entonces vamos a mirar qué es básicamente lo que nos trabajan en ese examen de orina. Y con este terminamos. Esto es análisis de líquidos y secreciones. Hoy veremos examen químico de orina. El estudio químico de la orina abarca diferentes características: pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, urobilinógeno y nitritos. Cada uno de estos parámetros nos puede indicar alguna enfermedad o afección en el cuerpo o sistema renal. Empezamos con el pH. Los riñones son los principales reguladores del contenido ácido-base del organismo. Ellos lo hacen a través de la eliminación de los iones hidrógeno hacia la orina.
El pH de la orina puede variar entre 5 a 8. En la mañana, la orina suele ser ácida y, por otro lado, su pH después de comer puede llegar a ser ligeramente alcalino. Conocer este parámetro es importante ya que nos ayuda a determinar si existen trastornos del equilibrio ácido-base del cuerpo humano. Cuando el pH del cuerpo humano disminuye, se le conoce como acidosis. Esta condición produce una orina ácida. Dependiendo de las causas, este trastorno puede catalogarse como metabólico o respiratorio. La acidosis metabólica puede ser causada por una falla en la eliminación de los iones hidrógeno en el riñón. También sucede en personas que padecen diabetes y podría ser causada por una dieta rica en proteína. En el caso de la acidosis respiratoria, esta se produce cuando el dióxido de carbono se concentra en la sangre. Esto debido a una respiración débil e insuficiente. Por otro lado, cuando el pH del cuerpo humano aumenta, se produce una condición llamada alcalosis. Esta también puede ser metabólica o respiratoria. La alcalosis metabólica puede ser causada por una falla en la secreción de iones bicarbonato. Cuando estas moléculas se acumulan en el cuerpo humano, el pH aumenta. Los riñones mantienen un equilibrio en el pH al eliminar iones hidrógeno o bicarbonato. Sin embargo, cuando las funciones de estos órganos se ven afectadas, los iones podrían acumularse en el cuerpo causando acidosis o alcalosis. Por otro lado, la alcalosis respiratoria se debe a una disminución del dióxido de carbono en la sangre. Esto provoca que la orina adquiera un pH alcalino. La ansiedad, estrés, histeria u otros trastornos que causen una respiración excesiva pueden producir una alcalosis respiratoria. Ahora hablemos de proteínas en orina. Esta es una de las pruebas más indicativas para enfermedades renales. La presencia de proteinuria normalmente está relacionada con enfermedad renal temprana. Esto vuelve a la determinación de proteínas una parte importante en el análisis de orina. La orina normalmente contiene poca proteína. El cuerpo excreta alrededor de 10 miligramos sobre decilitro o alrededor de 100 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, cuando los riñones se dañan y su capacidad de filtración se deteriora, la concentración de proteína en orina aumenta hasta 3 veces o más de su concentración normal. Esto puede suceder por la inflamación en los riñones, el daño por sustancias tóxicas, lupus eritematoso y otras causas. Glucosa en orina. La presencia de glucosa en orina o glucosuria destaca en la detección y monitoreo de los pacientes con diabetes mellitus. La glucosa aparece en orina cuando la concentración en sangre supera los 180 miligramos sobre decilitro por varias horas. Los valores de glucosa en ayuno en una persona sana se encuentran alrededor de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Es posible que una persona sana presente glucosuria después de comer. Por esta razón, la recolección de orina debe ser en ayuno. Sangre en orina. Como sabemos, la sangre en orina se le llama hematuria. No obstante, cuando los eritrocitos son destruidos y la hemoglobina dentro de ellos se libera en orina, se le llama hemoglobinuria. Si bien la hematuria puede verse a simple vista, en el caso de la hemoglobinuria, la orina es límpida. La hemoglobinuria suele suceder por la destrucción de los eritrocitos en vías urinarias, especialmente en orinas alcalinas. También puede suceder como resultado de una hemólisis intravascular. Nitritos. Este parámetro nos ayuda a determinar la presencia de infecciones urinarias. Este compuesto es un producto del metabolismo de las bacterias. Muchas infecciones que comienzan en la vejiga, si no se tratan, pueden propagarse hacia los riñones, causando un trastorno llamado pielonefritis. Si la infección se complica, puede afectar la función renal o causar septicemia. Esterasa leucocitaria. Si bien pueden encontrarse leucocitos en orina al inspeccionar con un microscopio, solamente se observan a las células que no fueron destruidas. La esterasa leucocitaria nos ayuda a determinar la presencia de aquellos leucocitos que fueron destruidos en orina. Esta prueba normalmente se hace en conjunto con nitritos para determinar la presencia de una infección urinaria.
Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, entonces lo que nos muestran acá es básicamente cuáles son esos exámenes o cuáles son esos resultados o ese análisis que nos hacen cada vez que a nosotros nos hacen una prueba entonces de orina. Miren que el hecho de que se segreguen cierto tipo de sustancias hace que básicamente podamos establecer si tenemos una infección urinaria, por ejemplo. Entonces ese último de la formación de nitritos, la verdad es que bastante complejo, entonces que se trabaje. Entonces, bueno, cuénteme, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver? De pronto ya empezó a hacer el taller y tiene alguna sugerencia para que trabajemos en la próxima clase. Cuénteme, porque la idea era que hoy miráramos básicamente homeostasis y que miráramos por qué hablamos del aparato excretor. Les mostré entonces cómo funciona el riñón, les mostré cómo se forma la orina y finalmente cuáles son esos componentes entonces que tiene la orina. Harold, cuéntanos. Pues mi pregunta no es tan orientada sobre lo que acabamos de ver, sino que mi pregunta es sobre que usted ya calificó el segundo taller, pero a mí no me aparece calificado el primero. Ese tipo de cosas, Harold, te sugiero que las trabajemos por WhatsApp, porfa. ¿Listo? Porque como entre todos los profesores del nodo se hace la calificación de los talleres, entonces